Espíritu. Ven, fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que descienda sobre cada uno de los que estamos reunidos para formarnos en estos temas de estas catequesis de nuestra pequeña comunidad. Guíanos, condúcenos, ilumínanos, llénanos siempre de ti. Señor Jesús, manso y humilde, desde el polvo me sube y me domina esta sed insaciable de estima, esta apremiante necesidad de que todos me quieran. Mi corazón está amasado de delirios imposibles. Necesito redención, misericordia, Dios mío. No acierto a perdonar, el rencor me quema, las críticas me lastiman, los fracasos me hunden, las rivalidades me asustan. Mi corazón es soberbio, dame la gracia de la humildad. Mi Señor, manso y humilde de corazón, no sé de dónde me vienen estos locos deseos de imponer mi voluntad, eliminar al rival, dar curso a la venganza. Hago lo que no quiero. Ten piedad, Señor, y dame la gracia de la humildad. Gruesas cadenas amarran mi corazón. Este corazón echa raíces, sujeta y apropia cuanto soy y hago, cuanto me rodea, y en esas apropiaciones me nace tanto susto y tanto miedo. Infeliz de mí, propietario de mí mismo, ¿quién romperá mis cadenas? Tu gracia, mi Señor, pobre y humilde, dame la gracia de la humildad, la gracia de perdonar de corazón, la gracia de aceptar la crítica y la contradicción, o al menos de dudar de mí mismo cuando me corrijan. Dame la gracia de hacer tranquilamente la autocrítica, la gracia de mantenerme sereno en los desprecios, olvidos e indiferencias, de sentirme verdaderamente feliz en el anonimato, de no fomentar autosatisfacciones en los sentimientos, palabras y hechos. Abre, Señor, espacios libres dentro de mí para que los puedas ocupar tú y mis hermanos. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo paulatinamente un corazón desprendido y vacío como el tuyo, un corazón manso, paciente y benigno. Cristo Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Ponemos en tu presencia todas nuestras situaciones, Señor, todo aquello que está en nuestro corazón. Hoy te damos gracias porque nos permites continuar con este don extraordinario de la vida. Te damos gracias porque sigues siendo tú el que brilla, el que sigue en nuestra vida. Porque podemos ver en nuestra vida todo como un milagro. Pero a veces es más fácil verlo todo como si nada fuera un milagro. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites estar en una pequeña comunidad, porque nos has llamado, porque nos has elegido y nos capacitas a cada uno para formar parte de esta gran iglesia. Ponemos en tus manos
todo aquello que vivimos día a día, nuestra familia, nuestro trabajo y todas las cuestiones difíciles, con la oración que tú mismo nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola queridos hermanos, bueno, vamos a retomar del bloque anterior el tema número 6, Padre Creador Todopoderoso. La primera afirmación es que es Padre. Esto nos sugiere el tipo de relación con nosotros y de nosotros con Él. Cuando Jesús enseña la oración por excelencia, el Padre Nuestro, nos muestra que la matriz de la relación con la primera persona es como un Padre amoroso, cuidadoso y tierno, y nuestra respuesta como hijos confiados. Son 3 elementos: Padre, Creador y Todopoderoso. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que, ya lo veíamos desde estos temas de este bloque, la relación que tenemos que tener con la primera persona de la Santísima Trinidad es precisamente que es un Padre. Pero no solamente es un Padre, sino también es el Creador y es quien tiene todo el poder. Dice, creador del cielo y tierra, de lo visible y lo invisible, de la materia, del alma humana y de los seres angélicos. A la primera persona de la Santísima Trinidad le atribuimos el ser Padre, el ser creador y el tener todo el poder. Y entonces al ser creador es quien crea todo lo que conocemos, lo visible, lo invisible, el alma humana y es más, hasta los propios ángeles. Vamos a ver la atribución que le damos primero a Todopoderoso. Dice desde el Catecismo en el número 268, de todos los atributos divinos, solo la omnipotencia es nombrada en el símbolo, o sea, en el credo. Por lo tanto, confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Es una omnipotencia universal, porque ha creado todo, rige todo y lo dirige todo, lo puede todo. Es una omnipotencia amorosa, porque Dios es nuestro Padre. Todo lo que Él quiere, lo hace. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 115. O sea, fíjense, en el credo, hablando de la omnipotencia, omnisciencia y todo lo demás, vemos que el único que mencionamos es, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. O sea, lo atributo, por así decirlo, más importante es que es todopoderoso. O sea, todo lo que Él quiere, lo puede y todo lo que Él quiere, lo hace. En las Escrituras se encuentran varias expresiones de confesiones acerca del poder universal de Dios. El poderoso de Jacob, Señor de los ejércitos, fuerte, valeroso, etc. Recordemos que desde que veíamos los temas anteriores, veíamos cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no se dirigía a Dios como Papá Dios o como con tanta personalidad, tanta, ¿cómo decirlo? Como con tanta confianza. Lo veían como un ser omnipotente, un ser pues superior y que pues lo podía todo e incluso en ese todo pues podía castigarlos, ¿no? Entonces no tenían como esa cercanía que ahora nosotros pues como tenemos más práctico de conocerlo. Por eso es que hablaban de este poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, que quienes eran, sobre todo esta mención era de los propios patriarcas. Recordemos que los patriarcas pues son Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Entonces que son los padres como que del pueblo de Israel. En las Escrituras se encuentran varias expresiones de confesión acerca del poder universal de Dios. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque los ha creado. Por tanto, nada le es imposible y dispone de su obra a voluntad. Yo soy Yahvé, el Dios de toda carne. ¿Habrá cosa extraordinaria para mí?
Esto lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 2. O sea, nada le es imposible y nada le es extraordinario porque Él lo ha creado todo y lo conoce todo. Nada es imposible para Dios. Esto lo encontramos en Lucas 1:37. De ahí podemos ver qué lugar debemos dar a Dios y cuál debe ser nuestra actitud en relación a Él. Es Señor del universo, no solo de este planeta, sino de todas las galaxias, de todo cuanto existe y que incluso a veces ni siquiera conocemos, cuyo orden Él ha establecido. Todo le pertenece y está enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. O sea, hay cosas que ni siquiera conocemos que Dios ha creado y que no entendemos ni cómo funcionan, pero Él sí, ¿no? O sea, no que creamos que porque la tecnología es nueva y nos ayuda y revoluciona, no es algo que Dios no haya permitido que se creara o que conozca, tanto que Él es el dueño de todo. En una omnipotencia paternal, como dice el libro de la sabiduría, te compadeces de todos porque lo puedes todo. Sabiduría 1:23, ¿sí? Dios puede hacer todo, yo se los he dicho en temas anteriores. Lo único que Dios no puede hacer es dejar de amar, porque su existencia misma es el amor. Y entonces todo cuanto conocemos y cuanto existe lo hace precisamente por amor. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades. Esto lo encontramos en Mateo 6:32. Por la adopción filial que nos da, yo seré para ustedes padre y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6:18. Finalmente, por su misericordia infinita, muestra su poder en el más alto grado, perdonando, libremente los pecados, y esto pues lo encontramos también en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿ok? El número 270. Bien, entonces nosotros vemos que aparte de ser todopoderoso, es misericordioso y lo perdona todo. O sea, por ser todopoderoso, Él puede perdonar todo. La omnipotencia divina no es arbitraria, es Dios, en Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una misma cosa, sobre todo aquella que parece contradictorio, justicia y misericordia. La justicia es exacta y la misericordia parece flexible, por eso ante todo, por su perdón, en donde muestra su amor y su misericordia. Fíjense, qué importante. La justicia que es dar a cada quien lo que le corresponde y esa misericordia que es infinita y que perdona todo y lo da todo. Sin embargo, debemos de aprender que Dios es misericordioso, pero también es justo. Entonces, aunque nos ame tanto, también es justo en todo lo que nos toca a cada uno de nosotros. Entonces, su misericordia es eterna, pero también su justicia llega a cada uno. De aquí surge un problema difícil. La presencia del sufrimiento, del mal físico y moral, ha sido un conflicto en todas las culturas y en toda la humanidad, ¿sí? Porque entonces pensamos, y para muestra un botón con lo que estamos viviendo ahorita, ¿cuántos han pensado o no han pensado que esta pandemia o por lo que pasamos ahora con este virus fue castigo de Dios? Muchos han pensado es que fue un castigo de Dios. Sin embargo, recuerden que la justicia de Dios es también muy grande, al igual que su misericordia. Hace unos días escuchaba un tema con una persona y decía, cuando fue el diluvio, Dios mandó signos, mandó personas para que llamaran a la conversión. Y entonces hubo una cuarentena de purificación para entonces empezar en esa nueva era. Entonces no es que Dios castigue, sino que Dios hace justicia. No estoy diciendo que la pandemia sea parte de esa justicia o que Dios la haya mandado, sino que la permite para que a través de ello nos purifiquemos. Y en justicia, hasta el propio planeta recobró muchas de las cosas que no tenía, pues por tener encerrados a los humanos, ¿no? Entonces,
A veces hay personas que tienen enfermedades crónicas, mortales, o a veces nos decimos, pero ¿por qué murió si era tan joven, si era tan bueno? Y le echamos la culpa a Dios, pero sin embargo, no es que Dios permita no es que Dios quiera todas esas cosas. Sin embargo, es a veces la consecuencia de los propios actos de la humanidad, en donde entonces viene la justicia de Dios. ¿Por qué? Pues porque permite que corresponda a cada acción una reacción. Entonces, si actuamos mal, habrá una reacción pues a ese mal con el que actuamos. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir o componer el mal en sus diversos aspectos, ¿no? ¿Cuántas veces o cuántos, no muchos, perdieron la fe en este tiempo porque dijeron, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no actúa milagrosamente, elimina el virus y nos devuelve a todos a nuestra vida cotidiana? Sin embargo, pues yo creo que necesitábamos de ese alto en nuestras vidas para darnos cuenta de qué es lo que estábamos haciendo mal y de valorar lo que teníamos, incluso la propia vida, la salud, el trabajo, la familia. Dios nos ama y nos acepta incondicionalmente, pero nos hizo personas libres y respeta la libertad que Él nos dio. O sea, por mucho amor que nos tenga, jamás nos va a obligar a hacer aquello que no querramos. Así sea el bien. Siempre va a mandar signos, señales para que hagamos el bien, pero depende de nuestra voluntad el hacerlo. Al ser libres, esta potencia la posibilidad de hacer mal. Así dice Yahvé: miren que yo les propongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Eso lo encontramos en Jeremías 21:8. Doctrina de dos vías, dos caminos, uno que lleva a la vida y otro a la muerte. El hombre es libre de escoger uno u otro, con todas las consecuencias. Dios siempre respeta la libertad que nos ha dado. A Dios no le es indiferente lo que nos pasa. El dolor de Dios es como el de quien ama. O sea, claro que le duele que nos equivoquemos. Sin embargo, en esa libertad que nos da, no va a coartar nuestra libertad para que seamos buenos. Qué bueno que fuéramos robots y así nada más nos arreglan lo que se nos descomponga. Sin embargo, somos seres humanos y Dios permite que decidamos. Siempre nos va a enseñar el camino del bien y del mal, el camino de la vida y la muerte. Y entonces cada quien va a decidir hacia dónde irse. Y aunque esté equivocado, Dios a lo mejor va a seguir tratando de regresarnos al bien, pero es una decisión propia. Claro que a veces al tomar decisiones no siempre buenas, tendremos consecuencias y esas son a veces las que no nos gusta sufrir y de las que culpamos a Dios. Sin embargo, pues esas consecuencias son parte de las propias acciones que nosotros debemos de aprender a vivir. Así como tomamos decisiones, debemos de aprender a vivir las consecuencias con esa misma madurez. Creador. Creador significa que sacó todo de la nada. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. En la historia de la salvación, la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Es el fundamento mismo de la vida humana y cristiana. Responde a las preguntas que el hombre se ha hecho acerca del origen y del fin de las cosas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Confesamos a un Dios Creador reconocido por sus obras, incluso por la razón humana, pero la revelación clarifica mejor las cosas, ¿no? Es decir, o sea, nosotros tenemos que aprender a que, o más bien nosotros tenemos que con nuestra propia voluntad creer que Dios es creador, porque si no estaremos buscando pues 1000 maneras de explicar de dónde salió todo cuanto conocemos. Y entonces encontraremos a mucha gente que dice, no pudo haber sido Dios. Es que fue una molécula, es que fue una explosión, pero ¿quién hizo posible todo eso? Y a lo mejor nunca nos van a dar la respuesta, pero tampoco lo van a aceptar. Por eso es importante que nosotros no solamente creamos con la razón, sino también a través de la revelación. Y nosotros somos testigos de todo cuanto vemos. Entonces, dice, la verdad de la creación es tan importante para la vida humana que Dios en su ternura quiso revelarlo. Dios reveló el misterio de la creación, eligió a los patriarcas, los hizo salir de Egipto, escogió a Israel, lo creó y lo formó como pueblo. Se revela como aquel a quien pertenece todos los pueblos de la tierra, como el único Dios
que hizo el cielo y la tierra. Por eso la revelación de la creación es inseparable de la relación de la alianza de Dios único a su pueblo. Creación, el primer paso hacia la alianza universal, testimonio del amor poderoso. Nosotros sabemos que la historia del pueblo de Israel comenzó hace más de 4000 años. ¿Y con quién comienza? Pues con la promesa que se hace a Abraham, que le hace Dios a Abraham. A Abraham, que le promete que va a ser el padre de las multitudes, el padre de una gran descendencia. Y quizá esa promesa se cumplió. Y Abraham sabía que se iba a cumplir y se cumple en Isaac. Y ustedes dirán, bueno, pues no que era una descendencia y solo tiene un hijo. Bueno, porque esa promesa no se iba a cumplir solo en una persona, sino que iba a cumplirse poco a poco. Entonces nace Isaac y entonces Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob es donde se consolida esa promesa como tal, porque Jacob tiene 12 hijos, donde se consolida la tribu de Israel. Entonces, Jacob también era parte de ese plan salvífico de Dios, y entonces podemos nosotros ver a lo largo de la historia cómo ellos fueron creciendo en número, en pueblo, y entonces desde Abraham, que es llamado desde un pueblo y que le prometen una tierra, una gran descendencia, y empieza esta alianza de amor, pero que no solo comenzó miles de años después en Abraham, sino que comenzó desde la propia creación. Todo tenía un plan, todo tenía un sentido. Abraham, Isaac, Jacob, las tribus de Israel que fueron liberadas de la opresión de Egipto y después llevadas a la tierra prometida. De ahí todos los descendientes. Y esto, bueno, pues lo podemos ver nosotros en el libro del Génesis. Ahí es como podemos ir leyendo esta historia. La narración de la creación en el Génesis, del capítulo 1 al 11, no es historia, son reflexiones religiosas sobre la vocación del hombre, el drama del pecado y la esperanza de salvación. Son misterios del comienzo de la creación, la caída, la promesa y la promesa de salvación. A lo mejor no tenemos el año exacto ni cómo sucedió, sin embargo nos tiene que llevar a entender el cómo Dios creó todo por ese amor. La acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revela en la Nueva Alianza inseparablemente una del Padre, que es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, que es el Padre, Dios es el Creador, es el Autor, es el Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. O sea, aunque nosotros digamos que el Padre es creador, Dios mismo es creador desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la obra de la salvación es una obra trinitaria. Sin embargo, digamos que empieza desde la propia idea de la persona del Padre. En el documento de Aparecida del número 17 dice: nuestra alegría pues se basa en el amor del Padre, en la participación en el misterio pascual de Jesucristo, quien con el Espíritu Santo nos hace pasar de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, del absurdo al hondo sentido de la existencia, del desaliento a la esperanza que no defrauda. Esta alegría no es un sentimiento artificialmente provocado ni un estado de ánimo pasajero. El amor del Padre nos ha sido revelado en Cristo, que nos invita a entrar en su reino. Él nos ha enseñado a orar diciendo Abba, es decir, Padre. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 219, leemos también esto: el amor de Dios a Israel es comparado con el amor de un padre a su hijo. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso a las peores infidelidades, llegando hasta el don más precioso. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo. Juan 3:16. O sea, ahí es donde explicamos tanto la creación, el que es todopoderoso y también el que todo lo hace como por ser amor y misericordia como un padre. Vamos a leer esta semana, bueno, con este tema, precisamente el libro del Génesis, el capítulo 1 del versículo
1 al 4, el capítulo 2 del versículo 4 al 7, y después vamos a leer del mismo capítulo 2 el versículo 8 hasta el 25, ¿sí? Es donde vamos a leer toda esta historia de la creación, el pecado, la promesa y cómo entender nosotros este sentido de amor y del plan de Dios, desde dónde nace y por qué se empieza a gestar precisamente en los patriarcas. Y van a contestar estas preguntas. Dios es Padre. ¿Qué nos sugiere esta afirmación? Primera pregunta. Dios es Padre. ¿Qué nos sugiere esta afirmación? Segunda pregunta. Nada es imposible para Dios. ¿Creemos esta gran verdad? Explica por qué. Tercera pregunta. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. ¿Qué significa esta expresión? ¿Sí? Bien, pues esperemos que este tema que había quedado pendiente del bloque anterior sea de ayuda para concluir con estos temas de este bloque y que sobre todo nos ayuden a entender mejor a la persona del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, tú que escuchaste y que fuiste parte de este plan de Dios a la humanidad, de ese amor misericordioso y sobre todo eres el rostro materno del amor de Dios, te pedimos que intercedas por nosotros en cada momento para abrir nuestros oídos al plan de Dios en nuestras vidas y que seamos también colaboradores de este plan. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.